El noveno paso para ser salvo lo he titulado El caminar con Dios. Y es uno de los pasos que nos ayudarán a crecer en nuestra vida cristiana. Sabe, desde el momento en que nosotros nos bautizamos, comienza una experiencia con el Señor que terminará cuando Cristo venga o cuando el Señor nos llame al descanso. Es esa renovación diaria que nosotros debemos tener con el Señor, el caminar con Dios. La Biblia tiene varios ejemplos de personas que caminaron con Dios. El primero de ellos aparece en el libro de Génesis, el séptimo hombre después de Adán, Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios después que nació su hijo Matusalén. Enoc conocía la condición del mundo antediluviano, había experimentado, había visto la situación en la que el mundo cada día se alejaba más de Dios. Y frente a la responsabilidad que él tenía como padre de educar a su hijo para el reino de los cielos, se vio en la mayor y más urgente necesidad de caminar con Dios, modelar para ese hijo que sería uno de los grandes hombres de la antigüedad. Así que la Biblia dice que después de Enoc haber cumplido 65 años y que nació su primer hijo, caminó con Dios, y ese caminar con el Señor duró cerca de 300 años. La verdad que fue una experiencia para los dos maravillosa. Cada día Enoc comprendía más y más la grandeza y el amor de Dios. Tenía significado el entrar en contacto con las personas y ayudarles a ellas para que llegasen también a comprender el amor de Dios. Saben, en la experiencia de Enoc nosotros aprendemos que el cristiano necesita caminar diariamente con Dios. De lo contrario, nuestra vida se vería absorbida por la mundanalidad que rodea constantemente nuestro ser. Vivimos en una época en la que como cristiano, una vez nos hemos bautizado, una vez hemos decidido seguir a Cristo y entregar nuestra voluntad a Él, necesitamos renovar ese caminar con el Señor cada día. Y más aún en el mundo en que vivimos, que trata cada momento de distraernos, de quitar la atención de las cosas espirituales. De hecho, el vivir en una ciudad es desventajoso en gran medida porque nos aleja de esa comunión con Dios, de ese compañerismo con Dios, a menos que intencionalmente nosotros nos propongamos encontrar a Dios en cada evento de la vida, en cada acto de nuestro ser, en cada parte de nuestro trabajo, en cada relación con nuestras amistades. Así que Enoc fue uno de los más grandes ejemplos en la antigüedad de cómo llegamos a caminar con Dios. La Biblia nos revela también otro hombre que caminó con Dios, Moisés. Moisés tuvo que aprender a caminar con Dios. Había aprendido durante sus primeros 40 años en Egipto la ciencia del gobierno y la sabiduría de Egipto. Pero ahora, frente al llamado que Dios tenía para él, requirió una comunión más íntima con Dios, y Egipto no era el lugar para que Moisés desarrollara una comunión y compañerismo con Dios. Así que Dios le envía a la escuela del desierto, en medio de las ovejas, en medio de los peñascos, en medio de las sequías, en medio del sol, en medio del frío,
Moisés tuvo que aprender a tener una comunión y compañerismo con Dios. Llegaron a ser íntimos amigos, porque el gran propósito de Dios es que nosotros lleguemos a ser amigos de Él. Y esa es la gran necesidad del ser humano. Necesitamos fortalecer una amistad con el Señor, y precisamente este paso de la vida cristiana es necesario, fundamental y útil. De hecho, cuando el Señor venga por sus hijos, vendrá por aquellos que son sus amigos, por aquellos que dedicaron tiempo a un compañerismo con Dios, llegaron a conocer a Dios tan íntimamente, tan estrechamente, que el Señor les dirá: yo los conozco a ustedes, yo sé quiénes son. Pero a otro grupo que nunca quisieron desarrollar una amistad con el Señor, le dirá: no os conozco. La experiencia de Jesús es otra de las lecciones que aprendemos. Jesús llegó a ser tan íntimo amigo de su Padre, que se levantaba de mañana, dedicaba tiempo a la comunión y al compañerismo con su Padre Celestial. Y si Jesús, siendo Dios, teniendo Él capacidades y habilidades extraordinarias, aún en su ser interno, requirió un compañerismo y una amistad con el Señor, cuánto más nosotros, seres humanos caídos y debilitados por 6000 años de pecado, necesitamos afianzar nuestra amistad con Dios. El Señor quiere que nosotros tengamos esa amistad. No existiría en la iglesia ninguna persona apóstata o separado de Dios o desalentado o desanimado si nosotros dedicáramos el tiempo requerido para tener un compañerismo con Dios. Dios necesita esa amistad y nosotros necesitamos la amistad con Dios. Jesús, dice la Biblia, se levantaba aún siendo muy oscuro, se iba a un lugar desierto y allí entraba en un compañerismo con Dios. Necesitamos, en la época en que vivimos, en el ajetreo del diario vivir en que este siglo XXI nos ha sumido, necesitamos dedicar tiempo para tener un compañerismo con Dios. Y más aún cuando nosotros nos acercamos cada día al fin de la historia de este mundo. El Señor te necesita a ti. El Señor quiere que tú desarrolles una amistad con Él, y para eso nos ha provisto su palabra, nos ha provisto su Santo Espíritu y nos ha provisto lecciones maravillosas de la naturaleza. Amigo, tú puedes ser amigo de Dios. Tú y yo podemos desarrollar un compañerismo tan íntimo que el Señor pueda decir, como le dijo a Enoc: ya es hora de que vengas a casa. Dios te bendiga.